Bienvenidos nuevamente a este hermosísimo espacio que se llama Sanando a través de mi creación, en la cual nos unimos junto a muchos consultores en bioexistencia consciente y nos sentamos a hablar un poquito de cómo eran sus vidas antes de llegar a la bioexistencia consciente y en relación específicamente a aquellas profesiones que escogieron en su momento desde unos códigos inconscientes que siempre están buscando una reparación y que han podido entender acerca de sí mismos en relación a estas profesiones que ejercían desde este punto inconsciente, que estaban sanando en ellos, que estaban sanando en su clan y como les decía también cuando no me oían, hoy tengo el honor de contar con una excelente invitada que es la señora Natalia Gutiérrez, que es mi mamá, que es consultora en bioexistencia consciente, que aparte fue la persona que me llevó a encontrar la bioexistencia consciente también, y que es una persona de mucha sabiduría, pero también la cual se encuentra en estos momentos al aceptar esta invitación, dando un paso muy grande. Y es un paso muy grande porque ella no participa mucho del tema de las redes sociales y cuando estuvimos conversando esto, fue uno de esos grandes pasos en valentía que me dijo, claro, me da miedo, pero vamos a hacerlo. Y de hecho, cuando estaban ocurriendo todas estas cosas, como me pueden oír, estoy afónica, que se me fue la voz y todo, ella me decía, ¿sabes qué? Tranquila, subámonos, que igual yo hablo y cuento mi historia y tú no tienes que hablar tanto. Entonces cuando yo vi esa disposición a dar el paso, dije, de una, vamos a subirnos, vamos a dar el paso. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que están acá con nosotros. Vamos a darle ingreso. Espérame porque no la veo aquí conectada. Espérame un momentito. Bueno, parece ser que no se ha subido todavía. No sé por qué. Si de pronto yo sé que acá en estos momentos, en el vivo, se encuentran personas que se encuentran en el mismo espacio físico con ella. A ver si pueden ayudarle un poquito con temas técnicos para que por favor se suba al vivo y podamos darle inicio. Ahí se subió. Vamos a ver, perfecto. Súper bien. Mientras tanto, quiero saludar a todos los que se nos están uniendo. Hola Normi, Vero, María Mercedes. Qué gusto estar con ustedes hoy. Hola, Hola. mi vida hermosa, ¿cómo vas? Bien. Aquí me estaba poniendo nerviosa porque no te veía. Acá estábamos con Pipe y tu papá mirando a ver qué pasaba. Bueno, Muchas gracias. qué honor tenerte aquí de invitada para que Gracias. tomemos este ratito para conversar en conciencia. Hola Juan Manuel, Gilda, Normi, Jacqueline, todos se están uniendo acá. Mira, Beri te dice, hola valiente mamá. Sheila me dice, ¿cómo va la voz? La Estoy, voz va. estoy llorando de la emoción, de los nervios, de esta invitación tan hermosa, de esta creación, de esta hija que me impulsa a sanar los silencios de las mujeres del clan. Y agradecidísima conmigo, contigo, con todos los que están presentes, con todos los que van a venir a vernos después. Normis, te amo. Y Alejandro, veo que estás ahí. Es un ser maravilloso. Tuve la oportunidad de cruzar unas palabras alguna vez y es un ser hermoso, transparente, dulce. Gracias, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, de acuerdo. Eh, no, me estás, me emociona mucho oírte. Y sí, creo que venimos de un clan que tiene muchos silencios, ¿no? Muchos. Y en parte, todo este pulso tan poderoso que hay hacia lo que es buscar estas salidas creativas debido a que en la familia nos vamos mucho por las ramas creativas. Eh, ahorita nos vas a contar tu historia desde la 3D, pero como para poner, con razón estás afónico, me dicen, sí, totalmente.
sí, Un poquito para sí, sí, poner en contexto, mi hermano, por ejemplo, es músico y aparte estamos celebrando unas excelentes noticias para ellos, para su grupo, porque acaban de ser nominados a unos premios importantes en Colombia, entonces estamos súper contentos también por él, porque a través de esa expresión musical también está dándole un poco ese canal a esas emociones que también no se han podido expresar en el clan. Luego tenemos otra, mi otro hermano también hace producción audiovisual y sonido específicamente, se especializa en el sonido. Entonces, bueno, y por sí. este lado también arte, diseño, un montón de cosas, pero aquí estamos para ti, para que vengas a compartir con nosotros cómo ha sido tu historia frente a estas diferentes profesiones que has escogido. Y me gustaría que empecemos, como siempre, un poquito desde la 3D, que empieces contándonos por qué te interesaste en ellas, cómo llegaste a ellas, un poquito cómo fue esta infancia y este crecer, si quieres, y lo que nos quieras compartir. Perfecto, claro, cuando tú me invitaste a hacer este vivo, me puse yo a pensar, bueno, ¿cuándo fue la primera vez que tuve esa conexión con la parte artística? Cuando yo estaba muy chiquita, 4 o 5 años, el cargo que ocupaba mi papá en su empresa lo obligaba a viajar mucho y él era una persona que estaba siempre muy atenta y le encantaba el arte, entonces iba a los museos, compraba filminas y una vez al semestre nos reunía a todos, a mis 3 hermanos, a mi mamá y a mí, y nos proyectaba esas filminas y nos explicaba. Y para mí eso era, yo siempre he sido una persona supremamente distraída, me distraigo muy fácil, pero tan chiquita y era una atención y una admiración por ese conocimiento de él que yo lo tenía como, wow, esto es algo impresionante. Y me acuerdo que lo primero que me llamó a mí la atención era esa explicación que él daba de los mosaicos, esa parte, primero entiendo que fueron en Mesopotamia, pero después pasaron como a Grecia, y eran formar figuras con piedritas, especialmente con guijarros, que son esas piedritas que brillan con el sol o la luna, ¿no? Ahí tenemos simbología que es tan importante para nosotros, madre y padre. Y se hacían en blanco y negro. Entonces ahí también tenemos el yin y el yang, la dualidad con la que trabajamos tanto en nuestras consultas. Y piedras, la piedra es la eternidad, la fuerza. Y buscando todo esto, aquí yo tengo un cuadernito porque los nervios me hacen hablar muy rápido y saltar de un lado a otro. Entonces encontré algo lindísimo de las piedras, de la simbología en los mayas, de las piedras, y decía que era mantener viva la memoria de sus ancestros, recuperar la identidad perdida. Y yo quedé, wow, wow, qué cosa sorprendente, no podía ser pues de otra forma, ¿no? Con todo esto que venimos haciendo nosotros. Y es como ese rompecabezas, ¿no? De coger cada piedrita e ir armando una figura que puede representar una identidad, ¿no? Todas estas identidades que tenemos inconscientes que nos hacen tomar unas decisiones que creemos que las tomamos nosotros y que realmente estamos regidos por ello hasta no hacer conciencia y ya podemos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, al armar esos mosaicos se va formando esa identidad, una cantidad de, digamos que de experiencias, de momentos, ¿cierto? Que se van formando en el mosaico, pero se van formando en nuestra vida. Y hablaba también que en el mosaico había, digamos que, pedazos donde no se ponían estas piedras y a eso se le llama el espacio negativo. Y el espacio negativo, haciendo una analogía, encontré esto en internet, es esos momentos de descanso que necesitamos en nuestra vida para no saturar la obra, para no saturar el mosaico, se dejan de poner piedras en ciertos lugares, pero en la vida esos momentos de descanso tan importantes que debemos tener, ¿no? Entonces todo esto me empezó a maravillar buscando cómo empezar este live contigo
Y yo decía, wow, qué perfección, ¿no? Qué cosa tan bonita. Y poder ver que si yo pongo una piedrita acá y esa no casa o no hace que la figura sea perfecta o que se vea bien, también tenemos nosotros esos momentos en la vida en que hay historias que de pronto no casan y que en terapia podemos cambiar y que en los consultantes vemos esas historias y podemos al desarrollar el momento de la consulta podemos llegar y cambiar esa historia para que sea diferente, tanto en ellos como en nosotros, ¿no? Entonces me pareció muy significativo abrir esta conversación con eso, me pareció absolutamente interesante y hermoso y esta creación que tenemos día a día. Entonces, Hermoso. empezamos, sí, me pareció hermoso. Empezamos con esa edad de 4 y 5 años y mi mamá y mi papá proyectándonos todas esas filminas de todas estas pintores, artistas. Había unos, así como la fascinación por los mosaicos. Yo tan chiquita sentía mucho miedo, por ejemplo, viendo a Goya, que Goya tiene una historia española donde refleja en su arte esa guerra, ¿no? Y hay unos personajes con unas caras deformes que a mí, tan chiquita, me causaba era pánico. Me acuerdo que una vez vi un cuadro de él que parecía un demonio, pero era Saturno comiéndose a su hijo, creo que se llama, y era una cosa así terrible. Y me acuerdo que esa noche, y lo tengo muy presente, yo me soñé que había un diablo, un demonio muy grande frente a una olla y todos estábamos metidos en la olla, chiquitico flotando y él revolvía. Y yo decía, bueno, nuestros demonios, esos pensamientos que nos van hundiendo y de los cuales tenemos que liberarnos, ¿no? Con mucho trabajo, con mucha conciencia. Entonces eso también me pareció muy chévere. En el colegio también haciendo primaria, como en segundo de primaria, nos dictaban historia del arte y también para mí eso era una fascinación. Yo era pésima en el colegio, o sea, yo no ponía atención, me iba, divagaba, pero todo lo que era historia del arte, historia en general, me encantaba. Y fíjate que si vamos a los simbolismos, porque nosotros trabajamos mucho con la simbología y con lo arquetípico, la historia es de tener como buscar la historia de nuestro clan, la historia, no, nuestra historia, ¿no? Entonces ahí también había una señal muy grande. Terminé el colegio, mi mamá quería que estudiara fisioterapia, pero yo quería estudiar algo con dibujo. Entonces me presenté en una carrera que se llama Dibujo de Arte Comercial y Publicitario. Y realmente, digamos que sí era diseño, pero era más enfocado hacia el dibujo. Eh, hice la tesis era una carrera técnica, una carrera corta. La hice sobre los primeros PCs que llegaron a Colombia, los personal computer. Ok. Y si miramos, ¿cómo más se le dice al computador? El ordenador. Y eso es arquetipo papá. ¿Quién pone el orden? ¿No? El arquetipo papá. Empiezo yo a trabajar en esto. La primera, yo había en la universidad una bolsa de empleo, me anoto en la bolsa de empleo, me llaman de una agencia publicitaria que estaba empezando, pero estaba empezando y no había trabajo, no me ponían a hacer nada y yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, y no tenían como muchas cosas. Yo tenía un hermano que le encantaba comprar revistas de decoración y de todo y él las había dejado ahí. Le dije que si me las regalaba, le dije al gerente de la agencia de publicidad que si las podía llevar y yo me ponía a cortar figura humana, colores, letras, para tener como un folder para cuando tocara hacer bocetos, pues tener un material ahí. Pero finalmente me, me aburrí, me aburrí porque no estaba haciendo nada y le dije que me iba y que tenía una compañera que para que me reemplazara si quería hacerle la entrevista y bueno, ella se quedó ahí y yo salí y en ese momento mi papá abogado, mi hermano mayor economista y administrador,
el segundo es médico oftalmólogo y el tercero es abogado y economista. Muy pilos, en cambio yo no daba pie con bola, me iba mal en el colegio, bueno, era tremendo. Eh, Empezaron a hacer una clínica oftalmológica y claro, como yo estaba sin trabajo, me llamaron para que me entrenara a la niña que era la instrumentadora para circulante en la sala de cirugía. Entonces la circulante es la persona que está pues con sus guantes y todo, pero que si al médico se le acaba el equipo de venoclisis, vaya y abra, saque con mucho cuidado sin contaminar y le pase al médico el equipo de venoclisis o el instrumental que necesite. Eso era lo que yo hacía. Alistaba a los pacientes, los bañaba, los empujaba hacia la sala de cirugía, en fin, estaba en esto ayudaba y aprendí a meter el instrumental y las autoclaves para la esterilización. Bueno, en ese momento yo estaba ya recién casada y eh, bueno, hay un suceso también antes de eso y es que unos meses antes de casarnos, Felipe y yo, secuestran a mi papá. Secuestran a mi papá, entramos en una angustia porque no sabíamos nada de él. Felipe salía corriendo a los anfiteatros a ver si estaba ahí. Fue un momento muy duro. Finalmente, a los 2 o 3 días se conectaron y dijeron pues que lo tenían secuestrado y para extorsionar la empresa donde él estaba, porque era de las empresas más importantes en Colombia y empiezo yo como a venirme abajo con ese estrés y todo. Entonces me dice una amiga de mi hermano, el médico, me dice, ¿por qué no viene y trabaja aquí en este almacén? Era el mismo almacén donde yo he hecho la, la campaña publicitaria para ese almacén, ¿no? En la tesis. Bueno, ahí estoy. Eh, Finalmente, 2 meses y medio, 3 meses, rescatan, lo encuentran a mi papá y yo vuelvo a trabajar en la clínica con mi hermano. Quedo embarazada de ti. Sí, bueno, me caso, en diciembre me caso, pasan 2 años y medio, quedo embarazada de ti. Y estando con este trabajo, como al tercer mes hay un sangrado, voy al médico y me dicen, no puedes seguir haciendo ese trabajo porque es peligroso. Entonces me quedo quieta y me quedo, no totalmente en la cama, pero sí muy quieta, no hay mucha actividad. Eh, entonces ahí hay, digamos que una situación que se presenta y que después vuelve y se presenta más adelante, de un niño que viene en camino. Hay otra cosa que de pronto se me olvidó mencionar y es que el gerente de ese almacén de computadores, que era un judío, me dice, me gusta su trabajo, que y trabaja con nosotros. Yo ya tenía planificado el matrimonio y yo le digo, listo, me encanta, muchísimas gracias. Eh, yo me voy a casar, voy a estar en luna de miel y cuando regrese eh, vengo a trabajar con ustedes. Me dice, no, entonces no, mejor no. Entonces yo quedé así como, wow, con Norma me acuerdo que vimos esos momentos de independencia económica y ahí está trunca por un papá secuestrado, por una promesa que me hacen de trabajar y mejor no, ¿sí? Y eso todo va como enlazado a buscar la independencia económica. Y por el matrimonio también, porque ahí el motivo por el cual no te aceptan, digamos, nuevamente es porque te casas. Entonces, ahí, Sí, entonces ya no hay una oferta de trabajo, ¿no? no hay una oferta de trabajo. Bueno, sigo buscando, ya pues naces tú y me quedo yo en la casa y entonces mi deseo era aprender a coser para hacer ropa para ti. Y empiezo yo a coser, Felipe me regala una máquina de coser, no tenía ni idea, pero yo me las ingenio, empiezo a hacer cositas, eh, pero
todo lo que tenía que ver con pinturas, óleos, pasteles, sanguina, vinilos, todo me exacerbaba, yo soy asmática, entonces todo eso me exacerbaba el síntoma. Se cortó, dice Nonis. No, no se ha cortado. O sea, yo te estoy oyendo bien. No sé si de pronto habrá sido un tema de señal de ella, pero para mí, si las otras personas que se encuentran viendo el vivo nos pueden decir si lo están viendo bien, agradeceríamos, pero yo te he estado oyendo todo el tiempo. Ok, gracias. Entonces empieza esa búsqueda, o sea, empiezo a trabajar en una cosa y hay algo que lo impide, que me impide seguir. Empiezo a buscar otra, empiezo a buscar toda la parte de diseño de modas, empiezo a pintar en tela, empiezo a pintar en madera, empiezo a pintar en óleo, tomo curso de fotografía eh, y siempre se exacerba el asma y hay un espasmo bronquial. Hacer proyectos y le pongo el corazón, o sea, cuando yo me meto en un proyecto hasta que no lo finalizo no puedo seguir, no, o sea, no lo puedo terminar. Entonces aparecía algo y era, por ejemplo, la incapacidad de salir a vender ese proyecto, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando lo que es la parte de ventas, de publicidad, de la parte comercial son ventas y podemos ver en historias que siempre hubo detrás de una venta una estafa, una pelea, algo fuerte. Entonces esto inconscientemente en el momento de salir a vender esos proyectos era incapaz, era incapaz. Y si nos vamos a ver simbología, eh, vamos toda esa parte del diseño de vestuario, de unir telas, hilos, es querer unir el clan, ¿no? Claro. Y eso pues no lo sabía yo en ese momento. Esto lo vengo a descubrir acá. Unir el clan, la fotografía es parar el tiempo para que esas historias no se alejen. Eh, el diseño es la comunicación, ¿no? Todo, si buscamos en todo lo que estamos haciendo, la simbología está perfecto con lo que tenemos que venir a sanar, con esas historias que vamos encontrando. Ahora, cuando mi mamá se enferma, que eso fue en el 94, yo tenía a Francisco, tu hermano menor, de 1 año, la hospitalizan y mi hermano médico nos dice, entren y le hacen preguntas porque se le bajó el sodio, creo, no estoy segura si era el sodio, pero ella como que no reconocía. Entraban mis hermanos, ¿y quién soy yo, mamá? No, tú eres Francisco, ¿y quién soy yo? Eres Santiago. Y a todos los reconocía y entré yo. Le dije, mami, ¿quién soy yo? Y se quedó así mirándome y no dijo nada. Y yo, entonces ya había habido muchas historias en que a mí me decían que yo era adoptada. Entonces me fui con Felipe a la salita de espera y le dije, papi, tengo 34 años, creo que ya debo saber este cuento de la adopción. Y él me dice, ni tu mamá Sofía te dio a luz, ni yo te engendré. Entonces, para mí realmente no fue, no me sorprendió, lo único que sentí fue un agradecimiento inmenso. Eh, ¿Por qué? Porque desde muy niña, a pesar de que fui tan consentida, fueron tan amorosos, algo en mí decía, yo no pertenezco a esta familia, hay algo que no me dejaba sentirme perteneciente de esta familia, a pesar de lo consentida, porque fui súper consentida. Eh, mi, mi papá era una persona supremamente drástica, supremamente brava, exigente, muy crítica y violenta. Con mis hermanos le,
les pegaba y no era paciente. Conmigo no tanto, conmigo era exigente, muy crítico. Y mi mamá era una persona supremamente sumisa, muy dedicada a su casa, con un amor inmenso hacia esta persona, pero muy callada. Y no dejaba, o sea, la forma de consentir era con el alimento, con la comida. Pero ella no dejaba que yo me acercara. Un día llegaba yo y, mami, te voy a abrazar y besar. Y... no, mujer melosa, mujer amargosa. Entonces no había ese contacto físico con ella, había otra forma de dar amor. Y era muy amorosa y muy dulce, pero esa parte física no, no se podía con ella, ¿no? No le gustaba. Bueno, empiezo yo esta búsqueda después de saber y de confirmar lo de la adopción, empieza esa búsqueda interior, ¿no? Ya más consciente, ya no tanto saltando, sí, seguía dibujando, seguía haciendo cosas, seguía preparando proyectos y todos se caían y había mucha tristeza, desvalorización por no poder seguir hacia adelante. Sentía que no había reconocimiento. eh, Todo esto desde la 3D, por supuesto, ¿no? Desde, Eh, así para pararte un momentito para seguir avanzando ahorita, de todos esos proyectos que de pronto se cayeron, ¿cuál sientes que ha sido como el que más duro te dio? el poder dibujar y vender esas obras, esos cuadros, por ejemplo, ¿sí? Muy, muy bien. Empezaba a dibujar y el asma de una vez se exacerbaba. Tenía un espasmo bronquial, eh, el inhalador. Yo no soy de estar con inhalador todo el tiempo, pero cuando hay situaciones donde me estreso, donde estoy en contacto con esos químicos, ¿no? Se exacerbaba el asma. Entonces empiezo yo esta búsqueda, aparece el Reiki, hago Reiki, mm, pero no me no me convence totalmente, sigo en búsqueda. Aparecen los videos de Corbera en YouTube. Me acuerdo que tenía una serie de nueve videos que se llamaba El Seminario en Sevilla y Mm. era absolutamente, yo era embobada, yo decía, ¿qué es esto? Y saqué cuaderno y empecé a tomar nota y empecé a estudiar. Después llegó una persona que tenía como una dermatitis en las manos y entonces me dijo, es que a usted le falta es lanzarse, hágale. Y entonces hicimos una sesión y a los 2, 3 días empezó a mejorarse de sus manos, ¿no? Y yo, "Uh, ¿qué, qué es esto?". Que estaba yo, cada vez me convencía más. Después tuve yo una sesión con uno de los profesores que tuvimos. Hicimos una sesión en grupo y obvio, cuando estamos en esas sesiones en grupo, los inconscientes están tan unidos y las historias están tan unidas y los síntomas están tan unidos. Y yo levanté la mano y hablé de una de mis sesiones, me hizo una biodescodificación y cuando yo digo la emoción oculta, es odio a los hombres, yo sentí que el alma se me salió así, como que me chuparon con una aspiradora. Y yo decía, pero ¿por qué yo odio a los hombres? O sea, esto no es mío. O sea, yo no tengo una razón para odiar a los hombres. Y ahí empecé a entender que podía haber algo más profundo detrás. Hago 2 veces curso de biodescodificación con 2 personas diferentes, hacemos Theta Healing, hacemos barras Access, todo conectado con el inconsciente, ¿no? Finalmente, yo ya había visto a Pablo y yo estaba buscando en YouTube y yo estaba buscando cómo estudiarlo, pero tenía que viajar a Argentina. Entonces, para mí, en ese momento era imposible, no lo creé, ¿no? No fue mi creación, me puse a buscar más cerca. Eh, ya después, tienes tu bebé y aparece el síntoma de MEMA, ¿no? Que ya sabemos ¿Cuál? todos que es eso. Porque Epilepsia, epilepsia, epilepsia. porque es que primero apareció
En ella, otro síntoma que también angustiaba mucho, el reflujo. Ella era alérgica a la proteína de leche de de vaca. la leche. Y en esos momentos yo recuerdo que tú también me dijiste, no, ¿por qué no lo miras de esta forma? Y yo en esos momentos estaba cerrada a eso. Sí, O sea, vi la información y dije, pero no, no me suena. ujú, No era el momento. Pero ujú. aparece este otro gran síntoma. Sigue por favor Sí, con tu historia. y viendo los videos de Pablo, en uno de ellos, que no me acuerdo en cuál, habla de la epilepsia y la gran separación abrupta de mamá, de mamá. Entonces, te mando yo el video, Juanis, por favor, mira esto, tú estabas en otras cosas, te el video, no mami, ahorita no lo veo después. Finalmente lo viste, te llamó la atención, empezaste a ver todo lo de Pablo y decidimos las dos entrar a hacer la charla introductoria. Yo la hice con Norma, ¿tú también? No, yo la hice con Nidia, Nidia No. Sabater. Ok, yo la hice con Normis. Después hicimos la primera apertura en diciembre, después en marzo del 23 la segunda apertura y empezamos este camino maravilloso. Y fíjate una cosa, eh, digamos que esas primeras sesiones yo las hacía con gente conocida para practicar y todo, me daba muchos nervios, pero no se me exacerbaba el asma. Ahí no había un síntoma de asma y ahora podemos ver el asma es buscar al padre ideal, ¿no? Ese padre ideal. Yo tomo el aire, que el aire es el padre, es el oxígeno, es la vida, pero no lo suelto del todo. Y yo Ujú. pensaba, bueno, ¿por qué con estas eh, profesiones referentes al arte se me exacerba? Y pienso yo que también era esa niña, como era la admiración por su papá, porque él exponía también y me llamaba tanto la atención. ¿Por qué con estas profesiones del lado artístico se me exacerba el síntoma y es un papá que viene a decirme, busca por acá? O sea, no puedes seguir, haz un alto, búscame y busca todas las historias de papá, ¿no? Así lo interpreto yo en este momento, ¿no? ¿Y por qué con las otras no? Con las otras era otro síntoma, era estoy haciéndolo también acá en fisioterapia, después estudié estética, lo estoy haciendo también, pero allá está mi familia abandonada, están Felipe y los niños sin mí, era otro cuento, ¿no? Y era un desnivel, acá estoy muy bien, pero acá estoy muy mal. Siempre había algo que me Sí. bloqueaba. Siempre, siempre, siempre. Entonces era una búsqueda y no encontraba yo nada. Eh, Empezamos con Normis porque yo estoy con Normis desde ese entonces y empezamos consulta y empezamos a ver, hicimos toda esa línea contemporánea, sanando pues todas estas historias, mucho de papá, mucho de mamá, y llegamos a Florence. Yo ya había tenido algunos acercamientos con esto porque en esa búsqueda incesante había tenido yo una regresión, donde había Registros akáshicos. visto registros akáshicos también tuve una regresión. Aquí vino Christian Fleche, que es un francés que también se dedica a la biodescodificación en un taller. No estaba ni siquiera yo allá en el escenario, digamos, pero de pronto dice él, es que asma en el asma hay una separación. Y entro yo, o sea, se hace conciencia de algo sin saber de qué estaba hablando, pero esa palabra separación. Y me entra a mí un mareo y unas ganas de tirarme al piso, a ponerme en posición fetal y un aleteo como si tuviera una paloma dentro del pecho. Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Llegó el momento de almorzar, estábamos cerca a la casa, del hotel donde le estaba dictando el curso, me voy, almuerzo con Francisco porque ustedes no estaban. Me devuelvo antes a buscar una psicóloga que estaba en ese taller y dije, mira lo que me está pasando y empieza a hacerme una regresión. Y esa regresión estoy yo en el vientre materno
pero no hay sonido, no hay emociones, no hay luz, no hay nada. Es una cosa que yo siempre no he podido describir y nunca la he sentido. Y yo estoy dentro de ese vientre materno y me estoy yendo también. Poco a poco veo cómo me estoy apagando, ¿no? Entonces fue una cosa, o sea, miedosa, terrible, grande, eh, pero en ese momento entra Cristian Fleche, que era muy, ya empezamos, nadie puede hablar, nadie, no sé qué. Entonces yo le digo, no, 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 ya, y me decía, pero es que yo no te puedo dejar así, no, 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 ya entró él. Pero sigo varios días con esa emoción y esa cosa y ese aleteo impresionante y cada vez digo, tengo que buscar. Entonces finalmente llegamos a Humana Puente, llegamos con Normis y se empiezan esas historias. Son historias muy fuertes, ¿no? Sí. Mi mamá, lo que pudimos ver es, mi mamá es una niña chiquita, muy chiquita. Es una niña que queda embarazada a los 8 años y medio, 9. Eh, y su mamá eh, siente celos porque ella era abusada por su papá, por su pareja. O sea, mi papá y mi abuelo son la misma persona. Su papá venía y abusaba de ella y abusaba de su mamá. Entonces, ¿cómo no venir a sanar todas esas historias que me muestra el asma, ¿no? Después vamos más atrás y esa persona llega a la casa de mi abuela, la mamá de mi mamá, con otro individuo. Eh, están mi abuela, sus dos hermanos y sus dos papás. Estos son dos personas delincuentes. Matan a esos papás en la cocina y se llevan a sus dos hermanos. Y ella, me acuerdo muy bien verla en un maizal con una falda roja escondida y pasa toda la noche en el maizal. Al otro día, cuando ve que puede salir, va a la cocina y encuentra a su papá y a su mamá muertos y ella no puede gritar, no puede llorar, no puede, o sea, no puede expresar. Y llega uno de ellos, saca a esos papás, los entierra detrás de la cocina y se la lleva a varias horas de camino, ¿no? Se la lleva. Y llegan a una casa X, que se suponía era de él, pero quién sabe qué historia también hay detrás, ¿no? Eso no lo hemos visto. Y así son las historias, o sea, son historias de mujeres que se quedan calladas. Por ejemplo, mi abuela ve cuando su pareja llega y abusa de esa niña y está escondida en la cocina. No puede gritar, no puede hacer nada eh, y, y es por supervivencia, porque si sale siente que también puede morirse, ¿no? Es una Sí, cosa que la fuerte, matan. la matan. Y yo tengo un bruxismo tremendo, ¿no? Y de eso se trata el bruxismo, las mujeres que vieron algo muy fuerte y no pudieron gritar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos viendo ese síntoma que no me deja avanzar cada vez que yo quiero independizarme? ¿Y qué significa independizarse, ¿no? Es también como tomar las riendas de mi vida que ya papá no me vea. Y siento yo que, que eso, esas carreras de arte era, papá, volteame y mírame. Es una forma de que él me mirara, de que él me viera de diferente manera y yo también poderlo ver de diferente manera, perdón, porque siempre se está buscando en el asma el papá ideal, el papá, no el papá ausente, el papá bravo, el papá violento, sino ese papá amoroso, el que está siempre presente cuando uno lo necesita. Mm, ver también mucho, que es muy importante, cómo presentó mi mamá, cómo me presentó mi mamá y cuál era la visión que tenía
mi mamá de ese papá, porque es una cosa muy importante en el alma, ver qué decía esa mamá, cómo me presentaba esa mamá a ese papá. Y ella era tan sumisa y él era tan fuerte. Entonces, Aquí para aclarar, estamos hablando de los papás adoptivos, de los papás con los cuales creciste, porque la sí, historia anterior es lo que pudiste encontrar tú en Reorixins de tus papás biológicos, que exactamente. luego de que naces ya no, digamos, no vuelves a saber de ellos, ahí ya es cuando encuentras esta otra familia adoptiva. Sí, no tenía ningún dato. Todos los datos fueron por regresiones, por registros akáshicos, porque yo no tenía ningún dato. El único dato que tenía era cuando yo le pregunté a mi papá, bueno, yo tengo 34 años, yo quiero saber si esto que se rumora es cierto. Me dijo, naciste un 6 de enero, eh, naciste en Antioquia, Antioquia es un departamento de Colombia, eh, y tus papás eran muy jóvenes y tu apellido era Gutiérrez, o sea, el mismo apellido de ellos, de mis papás adoptivos. Eh, y hay una cosa hermosa y es que yo pertenecía al coro del colegio y el colegio tenía varias sedes, tenía uno en Medellín, en Antioquia, en Cali, todo. Nos llevaron cuando yo tenía 12 años a cantar a esos colegios. Y yo quedé enamorada de los paisas y de Antioquia. Yo decía, ¿qué es esta belleza? Me encanta la gente, me encanta la forma de ser. Y yo llegué a Bogotá y le dije a mi mamá, mami, yo me quiero departamentalizar, yo quiero ser antioqueña, yo quiero ser paisa. Y fíjate la vida como va uniendo todo y nada es casual, ¿no? Nada es Nosotros casual. sabemos que nada es casual. Bueno, eh, hay tantas cosas que sanar con estas profesiones y con todos estos bloqueos que yo Claro. invito a las personas que de pronto todavía no saben de la bioexistencia de Humano Puente, a que busquen sus historias, a que busquen cuáles son sus metas, a ver si ahí está el bloqueo, que lo sabemos perfectamente, a esclarecer, a hacer conciencia, a identificar qué es lo que nos mueve, qué identidad inconsciente está marcando nuestras vidas. Eh, pueden ver este live, si resuenan contigo, si resuenan conmigo, si no, pueden poner Humano Puente o Existencia Consciente y hay un listado de todas estas personas, de toda esta familia a la que pertenecemos y que es hermosa, ¿no? Y empezar su camino de conciencia, porque esto es un camino de conciencia. Como dice Pablo, esto no es una formación, esto es una apertura de conciencia. Es la única forma en que venimos a sanar, buscando ese origen. Es bellísimo. Así es, y qué bonito que te hayas abierto a la posibilidad de compartir con todos nosotros tu historia, porque creo que las personas que se encuentran acá pueden estar un poco asombradas de una persona que de pronto nunca se había subido en un vivo y que toma las riendas del vivo de una forma como tan segura y compartes con tanto como con tu corazón como tan abierto todo lo que es esta historia que para una persona que de pronto no está acostumbrada a acompañar procesos o que no está acostumbrada a oír este tipo de cosas puede ser muy fuerte. Y Sí. es una historia muy fuerte. Mira, acá tienes comentarios de eso, es muy valiente, te honro, qué valiente, tuve un caso así, no puedo seguir con el proceso. No es un proceso fácil. No. Y muchas veces hemos estado hablando de esos momentos que llegan, en especial en Reorixins, de los cuales uno dice como, wow, es que es muy fuerte. Yo he Seguimos. estado muchas veces, perdóname que interrumpa, muchas veces digo, no puedo seguir, esto es muy duro, siento desfallecer y así estoy 2, 3 días y después digo, nada, pa'lante, porque es que esto está sanándome, está sanando mis hijos, está sanando mi marido, está sanando mi clan, mis consultantes se sanan y vengo a sanarme.
esos consultantes hermosos que están ahí con una fidelidad, con un entusiasmo que me encanta y los amo. Eh, esto, esto es, como dice Pablo, de berracos, para echar para adelante, ¿no? El miedo que yo sentía, el miedo que sentía al estar en este vivo y al hablar con ustedes, era inmenso. Incluso ahorita, media hora antes, me empezó un miedo, unos nervios. Y yo decía, no, o sea, a ver, controla un poquito de esas emociones y esos pensamientos, sí hay que, porque no te vas a dejar dominar por el miedo, sí hay que hacerlo. Si tienes miedo, hazlo con miedo, pero tampoco te dejes dominar por esas situaciones. No te va a pasar nada. Si te equivocas, ¿qué pasa si te equivocas? En mi familia era muy difícil si uno se equivocaba. Mi papá se ponía muy, muy bravo eh, si había un error, si uno cometía un error. Entonces, pues ahí también está ese miedo, ¿no? A equivocarse. Y esa falta de reconocimiento que sentía yo cuando hacía las cosas y de pronto, lo hiciste bien o no, lo sentía yo, ¿no? Desde mi juicio, desde mi 3D, que no era así. Pero es tan importante el no esperar que los demás lo reconozcan a uno, sino uno realmente verse y darse su reconocimiento de saber que lo hizo todo, que lo puso todo, que no necesitas del reconocimiento de nadie, sino del tuyo, que todas las cosas se las estás haciendo bien y que si en algún momento te sumes en una tristeza, en una angustia, que es un síntoma, todo lo que te saca de tu centro, acudas a alguien. Hola, mi Normis hermosa. ¿Viste acá lo que Acudes te a Norma. dice? Ay, es divina, yo la amo. Te dice, mi papá, muy orgulloso de las mujeres de mi vida, aprendo todos los días de ellas, las amo. Ahí estás. Bueno, todas estas profesiones de las cuales o por las cuales has transitado, en su mayoría todas estas profesiones creativas, tienen un componente en común que es comunicar. O Comunicar. sea, acá esto ya lo hablamos, volvemos y lo repetimos, todas estas profesiones están tratando de darle voz a todas estas mujeres en el clan que no hablaron. Inclusive una de las cosas que se ha encontrado a través de Reorixins, y aquí me meto yo un poquito porque me parece súper importante, es la abuelita, tu mamá, yo le digo la abuelita niña, era sordomuda, Era ella no sordomuda. podía hablar. Entonces también era una desconexión total, no podía expresar lo que estaba sintiendo porque sencillamente no podía físicamente, ¿no? Entonces, qué pulso tan grande que tenemos el de comunicar. Aquí también en un poquito de la investigación que hice, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Vamos a meterle un poquito, es también cómo el diseño publicitario nos habla mucho de fomentar esa conexión emocional en los miembros del clan, que si te fijas va un poco de la mano con esto del coser, un poquito vamos a unir a estos miembros del clan, pero también vamos a generar una conexión emocional entre ellos, ¿no? Sí, Entonces, qué importante sí. también esa siendo como primera rama y luego pues ya todo lo que está en el arte. También la percepción en sociedad, o sea, la imagen, el estar reparando una imagen, el tratar de vender una imagen en términos Fíjate del... que, perdóname que te interrumpa, fíjate ¿no? que una de las cosas que yo estudié fue estética. Y la estética es la imagen. Y es siempre estar bien porque alguien no fue visto, entonces me arreglo para estar bien. También es uno de los mensajes de la estética, del simbolismo, ¿no? Alguien no me ve, entonces yo me arreglo para estar bien. Y fíjate otra cosa, cuando yo estudio estética y o sea, realmente la estética como tal, la parte facial y corporal, no, me encantó hacer el drenaje linfático manual. El drenaje, el drenaje linfático manual son unos movimientos muy suaves que se hacen para mover la linfa. ¿Y la linfa qué es? Ese sistema de defensa que tiene el cuerpo. Sí, yo hacía posoperatorio, sobre todo de estética, de cirugías plásticas, de uranos plásticos, más que todo. Pero cuando me pongo yo a ver el drenaje linfático, es nuestro sistema de defensa. ¿Y cuántas mujeres
mujeres y cuántos hombres, porque hay historias muy fuertes de hombres que no se pudieron defender también. No pudieron defenderse y yo estoy moviendo esto, ¿no? Es Claro, bellísimo todo. impresionante. Es esto que les decimos. A ver, no, las personas llegan a nosotros y van a seguir llegando a nosotros por el hecho de que hay algo, una situación que les afecta y los saca de su centro, Sí. como que no les permite estar en paz, ¿cierto? Y eso es el síntoma que nosotros trabajamos con ellos y tratamos de llegar al origen de ese síntoma y en el proceso de ese caminito que recorremos para llegar al origen del síntoma se va transformando la realidad porque es imposible que no se transforme. Pero parte de este proceso de transformación por el cual pasamos todos los consultantes en bioexistencia consciente, obviamente consultores, pero los consultantes, es el hecho de empezar a ver que todo lo que estás poniendo allá afuera es tu creación perfecta y que esa creación perfecta viene de tus códigos inconscientes, de todas estas historias que se quedaron sin reparar, de todo esto que se quedó sin solucionar. ¿Mm? Entonces, muchas veces la persona puede que resuene con su profesión, que le está yendo súper bien con su profesión, que todo está muy bien a grandes rasgos, pero el empezar a buscar, ¿para qué me creé yo esta profesión? O sea, no me molesta, está bien, pero ¿para qué escogí yo lo que escogí? ¿Para qué escojo hoy tomar esta decisión y no aquella decisión? ¿Cuáles son los mecanismos inconscientes que me están llevando a mí a escoger A versus B? Y esto obviamente Ujú. incluye la pareja que tienes contigo, lo que ejerces en términos de profesión, los gustos y demás. Pero la profesión nos dice tanto de las cosas que se están reparando en el clan, que muy posiblemente a través del síntoma que vienes a trabajar en consulta, estás tú generando ya esa misma reparación, estás viendo cómo cae todo dentro de la lógica, pero está bueno también mirar aquellos aspectos que no te molestan o que no te sacan o te alejan de vivir tu vida en paz, para ir encontrando esos códigos también de quién eres y cuál es esta creación que has puesto acá de manifiesto y cómo Ujú. estás reparando todo el tiempo a través de ella. Todo el ¿Mm? tiempo, Y una de las sí. cosas que decía Gaby en el vivo de la semana pasada, que si no se lo han visto, ya está publicado en YouTube, está también acá, es cómo todo el tiempo estamos reparando, repitiendo. Reparando es como más lo que me suena a mí, porque claro, estás repitiendo, cuando tú repites, digamos, profesiones en familia, siempre hay más arriba la historia que te lleva o que lleva al clan a escoger esa profesión para reparar algo. Entonces siempre es reparando. Pero como desde el momento en el que tú tomas conciencia de yo he escogido esto, porque de una u otra forma estoy reparando, cómo la, eh, el ejercicio de esa profesión cambia completamente. Y cómo desde ese Sí. punto dejas de reparar inconscientemente y empiezas es a sembrar. Empiezas a sembrar cosas. No sé por qué salieron globos en mí. Bueno, Porque ¿cómo empiezas? salió hermoso. Salió el globo, salió, bueno, bien. ¿Cómo empiezas es a ejercer la profesión desde un punto de vista completamente diferente? Diferente. Sí, claro. Yo ya no estoy pintando para eh, llamar la atención de mi papá, eh, que era lo que siempre pensé, o no siempre, pero ya mayor, sino que lo hago porque realmente me gusta, ¿no? Ya esto ya se va reparando al hacer conciencia, esto ya pasa a un segundo plano. Que hay que seguirlo trabajando, sí, claro, pero, pero van saliendo. Mira que ahorita coincidencias, cambiando un poquito, mm, mi mamá muere cuando me da luz y mi papá biológico, cuando su mamá lo está dando a luz, muere también, Sí. muere en el parto. ¿Sí? Adoptivo, tu papá Mi adoptivo. papá adoptivo, perdón, mi papá Sí. adoptivo. ¿Sí? Y son, o sea, todas las historias se van dando y se van repitiendo, ¿no? Claro, porque otra de las cosas que haces en el proceso es realmente darte cuenta de que tú estás creando esta realidad para vivir a experimentarte bajo ciertos códigos.
Ujú. Y eso ya es más profundo y eso ya se va entendiendo un poco más como desde la práctica porque te empiezas a dar cuenta. No hay coincidencias, no puede haber coincidencias. No. Naces de esta forma también, tu madre muere en el parto y la persona que acoge o te acoge en su familia es una persona que también pasó por lo mismo, entonces tiene los códigos necesarios también en este linaje para que tú puedas sanar, para poder ir guiándote de la forma en la cual tú puedas experimentar lo que vienes específicamente a experimentar, a trascender, a sanar. A sanar. Pues, Así es. bueno, ya llegamos al final de la hora. Me Ah. siento súper feliz de haber podido contar contigo en este espacio. Un honor. eh, y de la forma en la que abriste tu corazón a todos nosotros, porque yo he podido oír las historias, pero para todas aquellas personas que no las habían podido oír de forma directa, el, la sanación que viene detrás de poderse sentar a oír un pedacito de uno mismo, hablándole a todas las identidades inconscientes, todos los ancestros que tenemos y de todas aquellas historias, porque si están sentados acá, si están resonando con este vivo, es porque algo de esto los mueve a estar aquí. Entonces, mil gracias. Si hay una de las personas o si hay alguien acá que ve este vivo ahora o que lo ven diferido y quiere contactarse contigo, porque dicen, a mí esta persona, yo siento una conexión y me gustaría ver si tiene disponibilidad para iniciar un proceso, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Claro que sí, Juanis. Vámonos a un mensaje interno por genealogía consciente. Y yo estoy pendiente. Súper, Así, fácil. Pues, sí. muy bien, maravilloso. Ah, el correo electrónico va a quedar acá, no el correo electrónico, el hashtag, ¿cómo se llama? Para que se pongan en contacto contigo, tu cuenta de Instagram va a estar acá asociada a este vivo, tanto en la cuenta de YouTube como en esta cuenta. Entonces, Perfecto. muchísimas muchas gracias a todos ustedes que se unieron, gracias Silvia, Normi, que siempre está con nosotras acá acompañándonos en este proceso. Ah, bueno, Veri pregunta, ¿cómo es tu Instagram? Genealogía consciente. Genealogía consciente. Ujú. Genealogía consciente. Va a Sí. estar aquí apenas lo subamos. Muchísimas gracias a todos los Voy a que se ayudar. unieron, a todos los que nos van a acompañar y lo van a ver, y en especial a nuestra maravillosa invitada, Natalia Gutiérrez, mi mamá. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Nana, Chao, que tengan te una amo. buena. Yo a ti te amo. Chao. Te amo. Gracias.